En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Muy buen día, gracias por estar con nosotros. Vamos a subir de inmediato una nueva jornada informativa que de hecho ya está en desarrollo, la del jueves 26 de agosto. Así que bueno, ya entraremos en los detalles, hay mucha información nacional e internacional como de costumbre señalamos y bueno, hay que establecer precisiones. Desde luego, en este caso en Venezuela lo fundamental sigue siendo el tema de las lluvias y las secuelas que han dejado, ya entraremos en precisiones en este sentido. En lo internacional sigue despuntando lo de Afganistán y la tensión que se está viviendo sobre todo en los alrededores del aeropuerto de Kabul y además a ellos se suman una serie de testimonios e investigaciones que están realizando algunas organizaciones internacionales sobre violación de los derechos humanos. Pero bueno, comencemos de seguidas a transitar un poco para mostrarles algunas notas importantes que destacan en nuestra agenda de hoy. Por ejemplo, el tema de las lluvias, el gobierno ha decretado un estado de emergencia por 90 días. En 5 estados, a saber, Mérida, obviamente, Zulia, Yaracuy, el estado Bolívar también, con algunas dificultades, y el estado Apure, que desde hace ya aproximadamente 2 semanas está sufriendo las inclemencias del tiempo, ¿no? En este caso se asignaron los recursos de acuerdo al criterio que expresaba Nicolás Maduro en el día de ayer y en este sentido pues se van conociendo algunos otros detalles. De acuerdo a esa información oficial, más de 54.000 viviendas en diversas partes del país han quedado afectadas. Si vamos a resumir la situación de Mérida, por lo menos lo que se conoce oficialmente, que son las únicas cifras que tenemos a mano, pues ya se reconocen que 20 personas han lamentablemente fallecido, producto pues de las torrentes del agua y todo lo que significó la destrucción en importantes poblaciones de Mérida como Tovar, Santa Cruz de Mora, el Valle de Mocotíes, también en Ejido, en fin, pero Tovar sobremanera ha sido la zona o la población más castigada. La mayoría de las personas fallecidas, 15 aproximadamente, no se sabe si el resto pertenecen allí, pues son de la zona y esto pues se presenta como el resumen. Hay un proceso aún inicial para tratar de establecer las pérdidas, pero son cuantiosísimas. No solamente por lo que usted pueda evidenciar en un video o en una fotografía, sino cuando comienzan a conocerse los testimonios de las personas que han sufrido el rigor de estas tremendas lluvias que han caído en diferentes zonas y lugares del estado de Mérida. Es muy lamentable y ratificamos nuestro pesar por todo ello. Y bueno, ya veremos, siguen las labores de remoción de escombros de acuerdo a la información que seguimos recibiendo y que se maneja en este caso a través de diversas fuentes, Protección Civil, la propia Presidencia de la República, la Gobernación del Estado Mérida, así que bueno, pendientes entonces. Ya saben, 90 días el estado de emergencia en 5 estados del país. Hay una controversia, sin embargo, que ha surgido en este caso porque la asignación de los recursos que ha dado el gobierno nacional no la va a canalizar la gobernación del estado de Mérida, no lo va a hacer el gobernador como tal, sino el llamado protector. Y esto ha levantado pues una irritación particular y un debate político que no debería existir en esta circunstancia, pero lo ha levantado. El gobernador de Mérida fue acusado por Maduro en el día de ayer de ser, bueno, ineficaz en el manejo de la situación, de no haber tomado medidas previamente. La respuesta del gobernador de Mérida y de voceros de la gobernación es que, bueno, ¿dónde están los recursos que les fueron quitados para otorgarlos y canalizarlos a través de un llamado protector? En fin, es un terreno bastante delicado, pero que de verdad genera molestia, genera escozor, porque en medio de este drama que se vive hay de nuevo un debate político de por medio.
Pero es la información, ya entraremos seguramente en otras precisiones en este sentido en el desarrollo de esta primera emisión del noticiero de Televen. Otras notas que destacan en la jornada del día de hoy, anoche, después de las 9, aproximadamente 9:40, se sintió un temblor bastante severo, 4.6 en la escala de Richter, en el noroeste del estado portugués, aproximadamente noroeste de Acarigua, que es una ciudad del estado portuguesa, ¿no? Fue fuerte, se sintió en varios sitios del país, inclusive algunas personas reseñaban a través de las redes sociales que en algunos sitios de la capital de la República también se había sentido. Bueno, están las advertencias, está lo que registra, en este caso, Funvisis, que es el organismo oficial de hacer seguimiento a este tipo de movimientos sísmicos, pero fue sobre, repito, 9:40 en el noroeste del estado portuguesa, más concretamente de la ciudad de Acarigua. Bueno, sobre el COVID. Nuevo reporte oficial en este caso. La zona más castigada con el mayor número de contagios fue Distrito Capital con 254. En general se reconocen 1.100 contagios en las últimas 24 horas, 16 personas fallecidas y 3.940 es el resumen, digamos, o la suma, diría mejor, de las personas fallecidas de acuerdo a lo que maneja el gobierno en este caso y que da a conocer en un reporte diario. Lamentable la situación. A ello, bueno, hay que sumarle las informaciones internacionales, donde, bueno, algunos países siguen tomando decisiones bastante serias, en algunos casos comienzan a flexibilizarse las cosas, en otros sigue la tendencia a reducirse en cuanto al número de contagios y número de personas fallecidas. Hay dos países que prácticamente tienen la cobertura total de su población en América Latina, que son Chile, que ya incluso ha comenzado a aplicar la tercera dosis a mayores de 70 años, y Uruguay, que es un país pequeño, pero que de una población de más de 3 millones y pico, quizá 4 millones de habitantes, o cercano a esa cifra, y ha tenido cobertura también de la pauta completa, casi en todos los habitantes o las personas, sí, que viven en ese país. Eso se está ponderando debidamente también en medios de comunicación y hemos repetido en forma constante que otros países vienen reduciendo, a pesar de que siguen manejando un número apreciable de contagios y tristemente también de personas fallecidas, como son Brasil y Colombia. Otros países sí están en mayor riesgo. Los Estados Unidos, que ha vacunado más del 70% de su población, sin embargo, aún hay gente reacia, hay gente prejuiciada, gente incluso marcada por tendencias religiosas, algo extrañas, que no quieren sencillamente vacunarse. Entonces se están tomando medidas en algunos casos más severas que incluyen su estadía en sus propios puestos de trabajo si no quieren vacunarse. Bueno, cosas que allí están ocurriendo. Bueno, con otras notas seguimos, resumiendo algunas de las informaciones más importantes. En nuestro país, el tema político, de nuevo, de alguna forma lo tocaba en la apertura, pues sigue marcando la pauta, porque ayer puso en duda, a pesar de un compromiso público, el propio Nicolás Maduro, si después de las elecciones del 21 de noviembre, las regionales y locales, elimina o desaparece la figura de los protectores de Estado, que es una especie de, algunos lo llaman poder paralelo, a las gobernaciones que quedaron en manos de los opositores. En este caso, precisamente por la situación de Mérida, las acusaciones que hizo contra el gobernador de esa entidad, Maduro dijo que había pensado que si, no sé, si debo eliminar o no debo eliminar, me imagino que fue el sentido que le dio a sus palabras esta figura. Por supuesto que esto recibió de inmediato algunas respuestas, particularmente por la hora en redes sociales, y seguramente en el día de hoy tendremos detalles en este sentido. Otra nota importante tiene que ver con la movilidad aérea comercial. Bueno, así como reseñamos días atrás que la Autoridad Aeronáutica Civil de México había suspendido los vuelos de la línea aérea Avior, pues resulta ser que ayer un comunicado de LASER, que es una línea importante, quizá con la que tiene de las privadas el mayor número de aeronaves en este momento, suspende también sus vuelos a Cancún.
Se había dicho, de acuerdo a una información oficial la semana pasada, que algunas líneas, entre ellas láser, ya no volarían con la regularidad que se conocía, sino que lo harían 5 veces al mes, distribuidos esos vuelos con no solamente esta línea, sino también con la venezolana, con Estelar, con Rutaca, etc. Pero ahora resulta ser que a partir de, no sé si el 26-27, ya desde el día de hoy prácticamente, o sea, jueves y viernes, pues no va a volar láser. Entonces imagínense el lío que se genera, las personas que tenían sus pasajes comprados, las personas que iban a volar, bueno, 2 días nada más, y las que iban a regresar, bueno, regresarán, y el resto ¿cómo queda? Bueno, son decisiones que no terminan de tener explicación, y eso es lo que nos lleva al campo de las especulaciones, que no terminan de tener explicación de parte de la Autoridad Aeronáutica Civil de México. Por allí surgía como un rumor, un comentario, que los venezolanos que querían marcharse de Venezuela estaban aprovechando la ruta a Cancún para quedarse y no retornar al país, que no iban de vacaciones, sino para ponerse en contacto con los sectores que sacan a las personas rumbo hacia la frontera con los Estados Unidos y conectar con los llamados coyotes. Se hablaba hasta de una cifra de solamente el retorno de los que compraban vuelo hacia Cancún, de un 35% de retorno a Venezuela. ¿Es verdad o no es verdad? No sabemos, porque esto se maneja con en un mundo de confusiones muy grande. Notas internacionales. Bueno, decíamos desde el comienzo que el tema de Afganistán sigue la tensión. Ayer de nuevo el gobierno de los Estados Unidos decía que, o daba a entender que no garantizaba a todos los estadounidenses que en ese país todavía permanecen, que no han llegado al aeropuerto, que no les garantizaba que pudieran trasladarlos. Les pedían al Talibán, y algunos países como Alemania negociaron para terminar de evacuar a las personas. Se están radicalizando estos nuevos gobernantes de Afganistán de una manera muy particular, y todos los indicios apuntan a que se van a vivir peores momentos de los que ya se están viviendo en la actualidad. Así que hay que estar muy pendientes, hay que hacer el seguimiento de todo esto, porque de verdad no hay palabra cumplida de parte de los talibanes, y se están escenificando situaciones, ya comienzan a conocerse más casos del terror que impusieron o han impuesto en las ciudades que habían ocupado anteriormente, anterior a Kabul, que es la capital. Así que bueno, va a ser esto terrible. Bueno, ya eso está en la instancia de la Organización de Naciones Unidas. Deportes. Bueno, Miguel Cabrera no esta vez jonrones, pero anotó su carrera número 1500 en las grandes ligas. Salió como emergente, batió un doblete y ayudó a su equipo en este sentido. Fútbol, bueno, ayer la federación y el director, o el nuevo director técnico interino, Leonardo González, dio a conocer la lista de los 28 jugadores que han sido pautados para los 3 partidos que tiene la selección nacional de fútbol para enfrentar pues este proceso de eliminatorias hacia Qatar 2022. El primer partido es el 2 de septiembre, ya sabemos, en el Estadio Olímpico de la Ciudad Universitaria, con un aforo del 30% y con Messi encabezando pues al contendiente, en este caso la selección de la Argentina. Bueno, y está ahora, así como la telenovela Messi, ya que lo mencioné, está la telenovela del fútbol con Mbappé, se va, no se va, rechazada la primera oferta de 160 millones de euros por su ficha, rechazada por el Paris Saint-Germain. Ahora dicen que pide 220 millones de euros por la ficha. Ya veremos cuál será el epílogo de todo esto. Bueno, en términos generales, son informaciones que van destacando la gente. Vamos a complementarlas con los titulares de esta primera emisión. Sobre el tema de lluvias, atención, comencemos. Esto es Estado Miranda, 1.500 familias están en riesgo de quedar damnificadas en el municipio Baruta. Seguimos, el gobierno colombiano ha dado prórroga que protege a los hijos de los venezolanos nacidos en Colombia. Esta información ya se venía conociendo desde la semana pasada. En el estado Guárico descubren pista clandestina, es presumible que sea utilizada para el narcotráfico, ¿no? Así que bueno,
Es una información también que destaca. De lo internacional, México ha comenzado a recibir a algunos refugiados afganos. En el espacio de la entrevista conversaremos en el día de hoy con Francisco López, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Y culminamos siempre con el segmento de arte y espectáculos. La cantante Dulce María participará en una nueva gira de RBD. Esas son notas importantes que ya tendrán su desarrollo en breve. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral Primera Emisión. Vamos de inmediato con los titulares de la prensa nacional, de la prensa regional, la prensa internacional, las notas que van llegando a nuestra mesa de trabajo dentro de la dinámica informativa del día de hoy, también la información del estado del tiempo y lo que ustedes muy amablemente nos envían por redes sociales. Gaudí y Adrián con ustedes. Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, caballeros. Buen día, Venezuela. Bienvenidos a esta jornada informativa que iniciamos en la mañana de este jueves 26 de agosto. Es un gusto, como siempre, informarles. Estamos completamente en vivo y directo acá en el noticiero Primera Emisión. ¿Qué tal, Adrián? Muy buenos días, señores televidentes. Buenos días, Carlos y Gaudí. 6:21 minutos de la mañana. Oye, antes de que se me olvide, con este asunto de la luz y todo esto, Corpoelec ha puesto 2 números y se puede uno comunicar y puede uno hacer... poner sus quejas allí a la Corporación Eléctrica Nacional en estos teléfonos 0426-515-9979 y 0424-263-4299. Tenga su número de contrato a la mano, el titular, la dirección y el teléfono y todos los datos pues, posibles allí para hacer su denuncia a través de WhatsApp. Me imagino que van a inundar el WhatsApp con todo esto, ¿no? Sí, bueno, ojalá estas personas tengan respuesta, ¿no? Todas las personas que envíen sus mensajes allí vía WhatsApp, una respuesta efectiva. Exactamente. Además. Ojalá así sea. Bueno, Carlos ya daba un abreboca de lo que ha sido la situación de las lluvias en el país. 54.500 personas afectadas en todo el territorio nacional a propósito de los aguaceros que han caído en toda Venezuela durante los últimos días, y era realmente triste ver el día de ayer algunas escenas del estado Mérida, de las personas despidiendo a sus seres queridos. La planta eléctrica allí de Tovar quedó completamente tapiada, ¿no? La planta eléctrica, ¿no? El centro de generación de energía eléctrica quedó tapiado en Tovar, bueno, lamentable. Nos recuerda la tragedia de Vargas, ¿no? Sí, en el 99. Y alguien habla de que la magnitud es parecida a la tragedia de Vargas. No lo sé, pero bueno, realmente es una tragedia y, en fin, estamos todos consternados por esto y esperamos pues, que pueda solucionarse y que pueda, digamos, llegar ayuda pronta, además de recursos como estabas comentando tú. Por lo menos está ofrecida, ¿no? Es lo que ha dicho el gobierno en este caso, y ahora, bueno, el proceso es difícil, es enrevesado, no es fácil. Además, por el volumen de escombros, es impresionante, ¿no? Lo que allí quedó. Sí, bueno. Las personas que perdieron sus viviendas, se les ha prometido vivienda, ojalá así sea. Y también recordar que hay muchas instituciones tratando de ayudar a estas personas en el estado Mérida, están solicitando ropa en buen estado, también alimentos, y cualquier insumo que pudiese ser de utilidad, medicamentos, productos de higiene personal para estas personas que lamentablemente perdieron todo en el estado Mérida. Eso es importante, hay varios centros de acopio por allí, si usted busca en internet, en el teléfono, en Twitter, hay varios centros donde uno puede llevar pues, ropa, hay cantidad de ropa que uno no usa. Sí. Aparte de alimentos, quizá alimentos es más complicado y quiera comprarlos, pero la ropa es importante, uno tiene un montón de pantalones, camisas que no usa. Llévelo a estos centros de acopio. Cáritas, que es un organismo de la Iglesia Católica, está canalizando buena parte de esa ayuda. La Arquidiócesis de Caracas también ha replicado en redes sociales esta información para ellos canalizarlo hacia el estado Mérida. Así que, como decía Adrián, uno busca en redes sociales y hay muchos puntos de información para hacer llegar ayuda a estas personas en el estado Mérida que tanto lo necesitan en este momento. Bueno, así amanece nuestro país, así amanece el mundo en este jueves 26 de agosto. Vamos a hacer la revisión de la prensa nacional. Iniciamos este recorrido por las portadas digitales de nuestro país con el diario El Universal. Ellos reseñan sismo de magnitud 4.6 se reporta en Acarigua.
parte de la nota, reseña. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, Funvisis, se reportó este miércoles en la noche un sismo de magnitud 4.6 en la ciudad de Acarigua, Portuguesa. Según el organismo, el hecho se produjo a las 9:40 p.m. con latitud de 9.628 grados. También dice que estuvo localizado a 14 kilómetros al noreste de Acarigua, profundidad 2.0 kilómetros. Otro titular que destaca esta portada digital del diario El Universal: esperan que reactivación del palito cubra la demanda local de combustible. Esto en el tema de abastecimiento de combustible en nuestro país, tan importante en este momento y que seguramente muchas personas están atentos a esta información, pues el presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela, Reinaldo Quintero, indicó que la industria ha registrado avances frente a algunos de los objetivos planteados por el Ejecutivo Nacional. Esto es una cita textual, abro comillas, para Reinaldo Quintero. Dice, el palito ya está cercano a arrancar, algo muy importante, precisó. También Quintero explicó que actualmente se están refinando entre 60 y 80 mil barriles de combustibles diarios, y también dijo, necesitamos esa capacidad para cubrir los 120 o 140 mil barriles que requiere el mercado nacional al día, nada más en gasolina. Vamos ahora con la portada de El Nacional. Laser Airlines suspendió vuelos desde y hacia Cancún. Ahí lo tienen. La aerolínea ofrece como opciones sus rutas Caracas-Santo Domingo, Caracas-Santo Domingo, Caracas y Caracas-Panamá, Caracas, sin pagar diferencia de tarifas por hacer las conexiones que se necesiten. Laser informó este miércoles que los vuelos hacia Cancún, en México, pautados para este jueves 26 y el domingo 29 de agosto, fueron suspendidos por orden de la Agencia Federal de Aviación Civil de México. Entre tanto, el vuelo QL 1967, que sirve la ruta Cancún-Caracas previsto para esa misma fecha, se mantiene operativo solo para el retorno de pasajeros a Venezuela. La aerolínea ofrece como opciones sus rutas Caracas-Santo Domingo, Caracas y Caracas-Panamá, Caracas, como decía al principio de la nota, sin pagar diferencia de las tarifas para hacer conexiones. Bueno, es el párrafo más o menos ahí repetido. Igualmente, la compañía informó que los pasajeros que lo deseen pueden solicitar una nota de crédito válida por un año a partir de su fecha de emisión. Veamos ahora qué trae la portada del diario Últimas Noticias. Ellos abren con declaraciones del presidente de la República. Dice Maduro, debemos crear una cartera de productos de exportación. La nota en detalle reseña, el presidente Nicolás Maduro encabezó la actividad con motivo de la inspección de la planta torrefactora de Café del Sur, ubicada en el estado Miranda, en el marco de los miércoles productivos que semanalmente impulsa el gobierno nacional. Dice más abajo que la planta cuenta con 4.000 metros cuadrados y recibe materia prima procedente de diferentes regiones productoras del país. Abro comillas para el presidente Nicolás Maduro, dice, tenemos 248 marcas de café certificadas de la mayor calidad del mundo. Además, hemos protegido con los aranceles al sector cafetero. Tienen todo el respaldo, cierro comillas. También el jefe de Estado invitó a los empresarios del país a invertir con confianza en la producción nacional. Otra nota que destaca Últimas Noticias y se desprende de esta actividad que ya reseñábamos, ellos titulan con la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, estamos en vía de la recuperación económica real. Señala acá que la vicepresidenta celebró la realización de la actividad de miércoles productivos desde la planta torrefactora de Café del Sur. Señalan más abajo una cita textual, el café venezolano es un producto noble que abastece el mercado nacional, que ahora se completa con la dimensión exportadora. Delcy Rodríguez dijo que es responsabilidad de todos los sectores del país la recuperación de la economía real y diversificada. Bien, vamos ahora con la portada del diario 2001. El titular principal, lo tienen aquí, prenden alarma por alza del trabajo infantil. Experto asegura que hay gran cantidad de niños entre 8 y 15 años en las calles vendiendo diversos productos y haciendo mandados. Usuarios señalan que en la zona donde mayormente se observa esta situación es en Sabana Grande. Ahí tienen pues la portada de 2001. A la izquierda de esta información afirman que textos escolares suplen las fallas de internet, urgen cuadernos, dice el antetítulo, docentes dicen que son un apoyo esencial para las clases y que cumplen una función fundamental
para afianzar la motricidad de los alumnos. La fotografía hace referencia a estas grandes ramas que caen sobre todo con las lluvias, y dice en la agenda, obstáculos en la acera. Ahí está. Esta es la portada del diario 2001 de hoy jueves 26 de agosto. Veamos ahora qué trae la portada del diario Meridiano. Especialista en la materia deportiva, Miguel Cabrera sigue siendo protagonista de esta portada. Esta vez reseña, voy por 3.000 hits. Dice acá que Miguel Cabrera analiza extensamente su reciente hazaña, apunta a otra meta mayor y habla sobre su nueva mecánica de bateo. Dice, acá llega a 1.500 carreras anotadas. Salvador Pérez despacha el jonrón 34 y Anthony Santander el 14. Más abajo destaca Meridiano. Director técnico Leo González llama a 28 para duelo con Argentina. Entradas para ver la Vinotinto entre 25 y 50 dólares. Se reseña Meridiano también. 5 criollos verán acción hoy y mañana en Tokio. Se refieren a estos Juegos Paralímpicos que se realizan en Tokio. Oye, interesante eso que acabas de leer allí, ¿no? De que nueva mecánica de bateo de Cabrera. ¿Qué será eso? Sí. ¿Qué significará eso? Su, ¿Le dará su todavía fórmula. más potencia? Sí, su fórmula del mágica. éxito. Sí. Bueno, pues llegó el momento de hacer nuestra primera pausa en la primera emisión de El Noticiero. En la próxima parte revisaremos la prensa regional y la ronda de nuestros corresponsales. Sigan con nosotros. Y una herida. Más abajo hay déficit de enfermeras y el trabajo de 4 lo hacen 2 e incluso 1. Más abajo, Gandola arrolló a mujer que caminaba con sus hijas frente al CENIAT. También jubilados de Poliguaira no recibieron bono de 50 dólares que entregó Suárez. Bueno, vamos ahora al estado Lara con la prensa Diario de Lara. Guaidó duda del éxito del diálogo y de los negociadores. Afirmó que hay un escepticismo en torno a las conversaciones que encabezan el gobierno y la oposición en México, pues a su juicio la contraparte pues es una dictadura señalada de delitos de lesa humanidad, dice Guaidó, y lo reseña aquí la prensa de Lara, y por lo tanto no espera una actuación de buena fe. Además desconfía de Jorge Rodríguez como negociador. Esto lo reseña la prensa de Lara. A la izquierda de la información, Yulimar Rojas, esta quiere la Liga de Diamantes o la Liga de Diamante, competirá hoy en triple salto y buscará una nueva medalla. En el centro de la portada decretan estado de emergencia por 90 días en los estados Bolívar, Yaracuy, Mérida, Zulia y Apure, luego de las fuertes lluvias. A la izquierda de esta información, leo por aquí, empresas toman medidas drásticas para mantenerse a flote. Plan de gobierno de Falcón plantea mejorar servicio de agua potable. Aquí hago un alto. ¿Qué será el servicio de agua potable? Porque una cosa es el servicio de agua, lo que va por cañerías, y eso es agua y no es potable, es decir, no se puede beber, o se puede beber, pero usted puede agarrar pues una infección, una bacteria. El servicio de agua potable, pues el agua potable viene embotellada. Y eso es un error en el que caen pues, muchos al reseñar el agua que llega a las casas a través del grifo como agua potable. No es agua potable. Bueno, dicho esto, pues es la prensa de Lara. Revisemos ahora la portada del diario La Calle. Circula en el estado Carabobo. Ellos abren con un titular que contiene una cifra realmente alarmante. Dice 360 venezolanos asesinados en Colombia este año. Esta cifra se desprende de un reportaje que publicó la revista colombiana Semana, así lo reseña La Calle de Carabobo. En otro tema tenemos con fotografía, activan plan antichoros en la Chet y tienen allí pues esta gráfica de cuerpos de seguridad revisando vehículos. Más abajo información de sucesos. Hombre abusó y apuñaló con pico de botella a mujer que lo rechazó. En otras informaciones, alcalde Marbés, estamos atendiendo a afectados por las lluvias en Valencia. Wilfredo Romero tomó el timón de los navegantes del Magallanes. Otras notas, la Norquis, dice acá en referencia a Norquis Batista, con pinta de querer agrandar la familia. Más abajo, 20 muertos y 4 desaparecidos en tragedia de Mérida.
Otro titular que reseña a La Calle en su portada de hoy, Organización Mundial de la Salud, dice que contagios de COVID-19 parecen estabilizarse. Piden legalizar los alquileres en dólares, esto en otro titular. Y ya al final de esta portada, Salvador Pérez encendido, sonó el jonrón 34 de la temporada. Muy bien, vamos ahora a algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país en directo con las regiones. Iniciamos. ¿Iniciamos dónde? En el estado Lara con nuestro compañero Juan Manuel Oviedo. Adelante, buen día. Hola, buenos días. Acá en Lara, habitantes del sector Barrio Nuevo, al oeste de Barquisimeto, salieron a las calles en rechazo a la escasez de agua que padecen desde hace 23 días. Los habitantes de este populoso sector afirman que son 600 las familias que se encuentran sin recibir el vital líquido. También esperan que los entes competentes envíen camiones cisternas para hacerle frente a la escasez de agua, mientras solventan las posibles fallas. Sí, muy buenos días. Amanecemos acá en el estado Carabobo informando que continúan presentándose fallas eléctricas en varios municipios de la entidad. En Valencia, zonas como El Viñedo, vecinos reportan hasta 14 horas continuas sin energía eléctrica. Situación similar a lo que ocurre en Yagua, al eje oriental del estado, donde también se reportan entre 9 y 13 horas continuas sin servicio, afectando también lo que sería el sistema de bombeo de agua. Incluso aquellas zonas donde ha sido restablecido el servicio eléctrico, usuarios reportan que estarían o solo tienen energía a través de una fase. Hola, buenos días. Nos encontramos en el municipio de Guanipa del estado Anzoátegui, donde efectivos del Comando de Zona número 81 de la Guardia Nacional Bolivariana capturaron a 3 sujetos cuando transportaban 11 transformadores de 50 kVA presuntamente hurtados. Extraoficialmente se conoció que castrenses adscritos al Destacamento de Seguridad Urbana número 81 atraparon a estos individuos cuando trasladaban los equipos de distribución eléctrica a bordo de un camión por el sector Melones del municipio Guanipa. Tanto los detenidos como las evidencias incautadas fueron puestos a la orden de la Fiscalía de Guardia del Ministerio Público. Hola, buenos días. Continúan las precipitaciones en la zona andina. En el estado Mérida, las autoridades siguen removiendo escombros de las vías de comunicación más afectadas por las lluvias. En el estado Táchira, 7 municipios han sido afectados, específicamente en vialidad, municipios ubicados en la montaña alta. También en sectores cercanos a la frontera con Colombia, específicamente la quebrada La Zorquera, está amenazando habitantes del municipio Capacho Nuevo. Recordemos que esta zona el año pasado, en el mes de noviembre, también resultó afectada con que se desbordó esta quebrada. Los funcionarios de Protección Civil se encuentran activos en todas estas zonas para alertar a las comunidades que se mantienen en zonas de peligro. Hola, muy buenos días. Amanecemos informándoles que por segundo día consecutivo se registran largas colas en las diferentes estaciones de servicio de la isla de Margarita. Esto a propósito de la caída del sistema de biopago, situación que también ha afectado a los sectores priorizados, quienes permanecen en las colas por largas horas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ciudadanía cumanesa está denunciando el posible ecocidio de un almendrón ubicado al frente del Teatro Luis Mariano Rivera. Tal afectación al árbol podría haber sido causada por trabajadores de la Fundación Sucre Te Quiero y ordenada por el presidente actual de la institución cultural, Jaime Marcano. En conversaciones con el presidente de este teatro indicó que el árbol no fue cortado de raíz, sino rameado para cambiar las hojas que salían de este árbol y que podrían afectar la infraestructura del Teatro Luis Mariano Rivera, ubicado en el centro de la ciudad cumanesa. Indicó Marcano que esta poda se dio con el permiso del Ministerio de Ambiente y cumple con todos los requisitos de ley.
Con esto hacemos una nueva pausa en la primera emisión del noticiero. En la próxima parte revisaremos en la prensa internacional el reporte del tiempo y sus mensajes a través de la cuenta @el_noticiero. Bueno, vamos ahora con la prensa internacional y comenzamos en Argentina con el diario El Clarín, que sigue pegado con el tema este de Olivos, ¿no? El presidente o el fiscal define si imputa al presidente y a quienes fueron al festejo de Olivos, eso que hemos comentado. Bueno, el Clarín lo tiene prácticamente todos los días en su primera página, aquella reunión del presidente de Argentina sin bioseguridad y todo esto, ¿no? Que ha dado bastante que hablar allí en Argentina. La fotografía central, la máquina clave contra la variante Delta sigue sin uso. A la derecha, Irán nombró en el gabinete a otro de los acusados por el ataque a la AMIA, la Asociación Mutual Israelita de Buenos Aires, ese atentado en 1994. Reclaman que Argentina pague 320 millones de dólares por expropiar aerolíneas. Y una información pues dramática: el asesino lo eligió al azar y lo mató en un restaurante de moda en Miami. Un hombre entró a un restaurante que se llama La Cervecería ahí en Miami, y sin mediar palabra pues disparó sobre un hombre, un joven que estaba allí comiendo con su familia, con su pequeño hijo de 1 año y su esposa. Salió corriendo, lo mató y salió corriendo. Nadie pues sabe aún por qué. Revisemos ahora qué trae la portada del Correo del Sur. Circula en Bolivia. Ellos abren con este titular: el gobierno traslada a la OEA teoría del golpe y descalifica auditoría que certificó el fraude. Dice la nota: para el gobierno hubo injerencia de la OEA en los conflictos de 2019. Almagro defendió las actuaciones del ente hemisférico en el país. También tenemos tensión cerca de Áñez, y tienen allí la gráfica, se refieren a la expresidenta de esa nación, Yanine Áñez. Además, vacunación, un jalón de orejas a los municipios de Chuquisaca, dice, y en un tema evidentemente muy local y de índole religioso, dice: ya es oficial, no habrá entrada en honor a la Virgen de Guadalupe. Vamos con el Mercurio de Chile. Comisión Pro Empleo convocada por el Ejecutivo plantea nuevo incentivo tributario para empresas que incorporen turnos adicionales. Debajo de esta información, el 70% de la población tiene su vacunación completa y efecto se percibe en importante caída de muertes por COVID-19, 70% ya en Chile. En la parte de arriba destaco a Vidal desafiante. Italia se suma a la decisión de no facilitar a sus futbolistas para las eliminatorias, pero el seleccionado chileno afirma que Vidal viajará de todas formas. Veamos ahora qué trae en esta mañana la portada del diario El País de España. Ellos abren haciendo una cita textual al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Dice: la misión era proteger a Estados Unidos, no a Afganistán. Y el sumario de esta nota reseña: el responsable de la alianza defiende la retirada prevista para el día 31 porque sin el consentimiento de los talibanes puede haber atentados, dijo Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN. Más abajo, con gráfica: derrumbe en un edificio de apartamentos en Peñíscola. También el precio de la luz no da tregua y marca otro máximo histórico. Sánchez, se refieren al jefe de gobierno español Pedro Sánchez, acuerda con Ceuta agilizar las devoluciones de menores. Y ya al final de esta primera plana dice: las aulas abrirán con más alumnos a pesar de la quinta ola del COVID. Vamos a revisar ahora las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAMED para las próximas 6 horas. Se prevé zonas nubladas con actividad eléctrica en áreas del Zulia, Táchira, Falcón, Carabobo, Miranda, Apure, Guárico, Delta, Macuro, Bolívar, Amazonas y nuestro Esequibo. Barquisimeto parcialmente nublado con precipitaciones. La temperatura mínima se sitúa en 24, la máxima en 33 grados centígrados. Mérida nublado con precipitaciones y descargas eléctricas. La temperatura mínima en 16, la máxima en 28. Barcelona, abundantes precipitaciones. La mínima en 25, la máxima en 34 grados centígrados. Recuerden que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía.
Para mayor información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Seguimos contigo, Gaudí. Gracias, Adrián. Nos toca revisar qué tienen las redes sociales a esta hora con información que llega a nuestra cuenta, @el_noticiero. Hemos hecho una revisión de las páginas de tráfico y aparentemente todo está normal a esta hora de la mañana porque no hay información actualizada. También agradecemos los mensajes que ustedes hacen llegar día a día a nuestra cuenta y que ahora compartimos con ustedes. Dice Tairé Castro, asidua, televidente del Noticiero, primera emisión. Dice, lindo día para todo el equipo de El Noticiero. Tienen allí una gráfica que nos envía que dice, jueves, al despertar, encomienda a Dios tu andar y Él te mostrará el camino que debes seguir. También la señora Omaira Zambrano reseña acá, buen día, saludos a mi hija Stephanie en Perú. Bueno, con mucho cariño siempre compartimos con toda la audiencia, allí lo tenemos, un poco retrasado, pero allí está este mensaje de Tairé Castro, ya lo tienen en pantalla, que les compartimos, y también de Omaira Zambrano, saludando a su hija Stephanie en Perú. Agradecemos, como les decía, siempre estos mensajes que ustedes hacen llegar, es una magnífica manera de estar en contacto con toda la audiencia. Ahora vamos con Carlos Fernández para que nos comparta qué tendremos en la próxima parte del noticiero. Carlos, adelante. Bien, gracias, Gaudí. Bueno, vamos a resumir titulares, ¿no?, de notas que tendrán en breve desarrollo en esta primera emisión del Noticiero de Televen. Por supuesto, vamos a encabezar la situación de Mérida, la situación en general del país, el anuncio que hizo el gobierno de decretar por 90 días el estado de emergencia en 5 estados de Venezuela, entre ellos Mérida, es obvio, el estado Apure, el estado Bolívar, Yaracuy, Zulia, que han sido severamente castigados por las lluvias. También información de resumen sobre cuál es la situación del COVID en nuestro país, el informe oficial, más sumaremos algunas notas que tienen que ver internacionalmente con la pandemia. Hubo un temblor fuerte de 4.6 grados en la escala de Richter en el noroeste o al noroeste de la ciudad de Acarigua, en el estado Portuguesa, sin mayores contratiempos, pero se sintió en algunas otras partes del país. Sobre esto también tendremos información. Bueno, Maduro en el escenario político decía que iba a pensar lo del tema de eliminar los protectores, a pesar de que es un compromiso, protectores de Estado, paralelamente a las gobernaciones, compromiso que había adquirido para luego de las elecciones del 21 de noviembre, pero que lo iba a pensar porque se refirió de manera muy severa a la actuación del gobernador de Mérida, que es opositor, y entonces quien va a canalizar la ayuda es el llamado protector, que es un militante del partido del gobierno. También, bueno, por cierto, interesante, porque dijo que ha habido conversaciones ciertamente en México, que las ha habido en Venezuela con la oposición, y habló de conversaciones secretas. ¿Cuáles serán? Bueno, en algún momento seguramente se sabrá, o es una picardía tal vez en este sentido que menciona Maduro. Bueno, láser no va a seguir volando a Cancún, una decisión de la Dirección de Aeronáutica Civil de México, no hay explicaciones en ese sentido. En el tema internacional tendremos que jerarquizar la situación de Afganistán, que la hemos mencionado a lo largo de lo que ha sido todo este recorrido inicial en la primera emisión del Noticiero de Televen. Información deportiva, bueno, Cabrera de nuevo destaca, 1.500 carreras anotadas, más el número de hits que sigue sumando en cada oportunidad que tiene, ¿no? También se conoce que fue convocado a la selección vino tinto, un número de 28 jugadores. Tendremos en el espacio de la entrevista conversación con Francisco López, quien es el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, y al concluir también la información del arte y el espectáculo en lo actual. Allí tenemos a Héctor. Héctor, buenos días, ¿cómo estás? Preparándote ya para la próxima ronda de esta primera emisión. Claro que sí, Carlos, amigos, buenos días. Bueno, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Pedro Calzadilla, recordó que este domingo ya vence el plazo de postulación de candidatos para las elecciones regionales. Bueno, muchas incógnitas aún en torno a la posición de la oposición. Ya les contamos en solo minutos. Bien, vamos ahora con las noticias. Isunde,
detalles, detalles, a veces se traba allí la lengua con Héctor Matos. Saludos, Héctor, ¿cómo estás? Saludos, Adrián, amigos, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Comenzamos con las informaciones. Les comentamos que el presidente Nicolás Maduro destacó que la figura del protectorado sigue siendo importante pese a haber acordado con la oposición en las mesas de negociación eliminarlos. A su juicio considera que el gobernador de Mérida, Ramón Guevara, no realiza su trabajo y mantiene el estado en completo abandono tras las fuertes lluvias. Nosotros estamos en diálogo con la oposición, con las oposiciones. Ustedes lo saben, ¿verdad? Tenemos una mesa de diálogo en Venezuela, tenemos otra mesa de diálogo en México, tenemos una mesa de diálogo secreta, tenemos como 4 mesas. Una en México, una en Venezuela, varias mesas secretas. Y estamos hablando con todas las oposiciones, como garantía política. Después de las elecciones del 21 de noviembre, que el gobierno bolivariano eliminara los protectorados. Y yo dije, bueno, vamos a llegar al acuerdo. Muy bien, llegamos a un acuerdo de eliminar los protectorados. Porque ellos dicen que el protectorado en los estados que gana la oposición interfiere en la obra del gobernador, porque el gobernador de la oposición extremista que ganó en Mérida y es gobernador oficial en Mérida, no hace nada por la gente, nada, nada, no mueve un dedo, no mueve un dedo, nada, no hace nada. No da ni una declaración, ni siquiera se va a tratar de ayudar a los pueblos que están siendo afectados por las lluvias. Es donde yo pregunto. Asimismo, el primer mandatario anunció que extendió por 90 días el decreto de emergencia en los estados Apure, Yaracuy, Bolívar, Zulia y Mérida para atender las afectaciones por las fuertes precipitaciones de los últimos días. La noche de este miércoles, 25 de agosto, se reportó un temblor de 4.6 en la escala de Richter al noreste de Acarigua, en el estado portugués. Así lo informó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, Funvisis. A través de su cuenta en Twitter, el organismo detalló que el epicentro del sismo se localizó a una profundidad de 2 kilómetros y ocurrió a las 9:40 de la noche. Usuarios en las redes sociales indicaron que el movimiento telúrico se sintió en Caracas, en Portuguesa, en Lara, Yaracuy, Aragua, Carabobo, Barinas y en Trujillo. Reportes desde otras latitudes identifican el sismo en escalas desde 4.8 hasta 5.2 de magnitud. Hasta el momento no hay informes sobre víctimas o daños materiales. Más de 1.500 familias están en riesgo por el cese de un embaulado en el sector Pueblo Nuevo del municipio de Baruta. Quienes hacen vida en la zona temen por sus vidas, consideran que si no se toman las medidas pertinentes pueden quedar damnificados. Harley Monseguilemán estuvo en el lugar y nos cuenta. Este es el tramo del callejón que cayó. Al momento del derrumbe, una joven iba caminando y también cayó al vacío. Afortunadamente solo resultó lesionada, con traumatismos. La llevé a hacer una placa y sacó fractura en la cadera. Tengo que llevarla, no puedo estar mucho tiempo parada. Los vecinos habían denunciado en diversas oportunidades que el puente estaba a punto de ceder. Sin embargo, nadie les dio una solución. El derrumbe fue el pasado viernes y según ellos mismos, apenas este miércoles fue que las autoridades se acercaron a ver lo ocurrido. ¿Usted sabe cómo es aquí? Que las personas van a poner la denuncia, ¿no? Que ya vamos para allá, que vamos para allá y no llegan, ¿ves? Sino después cuando pasa el suceso. Entonces, si eso no se arregla, aquí va a haber un desastre. Mira cómo está esa casa de ahí. Eso es un peligro. ¿Cuántas casas y además cuántas familias hacen vida acá? ¿Cuántas casas están en peligro? Bueno, está en peligro la mayoría del barrio, porque si esto se llega a desplomar, que llega hasta allá, eso viene desde la otra calle hasta allá abajo la rampla es. ¿Cuál es el sentimiento de quienes viven en este sector cuando comienzan las lluvias? ¿Cómo es la cosa? Bueno, temor, miedo, no dormimos porque estamos en riesgo. Tenemos miedo a que se nos termine de colapsar el embaulado y todo el sector se derrumbe. Le hacemos un llamado a todos los entes competentes que por favor
no se olviden de la gente humilde, de la gente que necesita, que nada más no sea nada más en época de elecciones, sino que nosotros necesitamos. Aunque este derrumbe es el problema más urgente de los habitantes de Pueblo Nuevo, el cableado público también les aqueja. Los postes se han caído y ellos mismos deben resolver para no quedarse sin el servicio de luz. Han metido los proyectos, pero nada, estamos en veremos. Esto tiene hace como 8 años y nada. Estamos esperando respuesta, nada de solución y bueno, estamos viviendo así. A pesar de todo esto, las fallas en el servicio del agua también se suman a los problemas de la comunidad. Les surten solo una vez a la semana unas pocas horas que deben ser aprovechadas para llenar recipientes y medio hacer las cosas del hogar. Harley Monseguilemán, Televen. El presidente del Colegio de Médicos del Estado Lara, René Rivas, informó que ha aumentado el número de pacientes que ingresan a hospitales por complicaciones en diversas patologías tras haber superado el coronavirus. Dice que quienes ingresan a los hospitales públicos y privados presentan infarto agudo al miocardio y descompensación desde el punto de vista metabólico. Se están desencadenando una serie de procesos fisiopatológicos que pueden conllevar a la muerte inmediata del paciente y no es por el propio COVID-19, sino producto de las consecuencias que se producen a nivel orgánico como afección sistémica del coronavirus humano, y por eso nosotros hacemos mucho énfasis en que tenemos que mantener las medidas preventivas. El galeno destacó que ante este escenario que se está presentando recomienda al Ministerio de Salud en invertir en equipos de ventilación mecánica para atender a los pacientes que lleguen con enfermedades vasculares a los principales centros asistenciales. No hay un soporte adecuado de equipos de alta tecnología en ventilación mecánica cuando los pacientes llegan con enfermedad vascular hemorrágica a nivel cerebral y no hay cómo darle soporte. Por eso usted va a la emergencia del Hospital Central, encuentra una gran cantidad de pacientes intubados conectados a una T de aire que no va a un equipo de ventilación mecánica y queda a la buena de Dios. Los tratamientos para cardiopatía isquémica o miocardio infartado no hay en los hospitales. Por último, puntualizó que espera que también se mejore la distribución de medicamentos e insumos a los diferentes centros de salud que tiene la región. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. Con la variante Delta propagándose por todo el mundo y brotes a bordo de distintos cruceros, las autoridades estadounidenses han actualizado las recomendaciones. Veamos el siguiente reporte de Alonso Castillo de nuestra cadena aliada La Voz de América. Independientemente de si están vacunados o no en contra del COVID-19, las personas mayores de 60 años deben evitar viajes en cruceros, según las recomendaciones actualizadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Hay mucho contagio y en los cruceros hay más posibilidades de contagiarse. Con la alerta nivel 3 que antecede a la máxima medición de los CDC, los pasajeros de cualquier edad con afecciones pulmonares o cardíacas también deben evitar los cruceros porque las probabilidades de enfermarse gravemente si contraen COVID-19 aumentan. Las advertencias causan contrariedad a algunas personas. Este es un país libre. Debes hacer lo que quieras. Mi papá tiene 70 años y ahora necesita seguir estas reglas. Es absurdo. La guía también recomienda que las mujeres embarazadas y las personas no vacunadas se abstengan de abordar cruceros. Y sin importar el estado de vacunación, recomienda que los pasajeros se hagan la prueba de COVID de 1 a 3 días antes de tomar el crucero y de 3 a 5 días después de regresar. Tenemos una gran crisis. La gente no debería estar en espacios cerrados. Es muy peligroso. Si los pasajeros no están completamente vacunados, deben ponerse en cuarentena cuando regresen del crucero durante 7 días, incluso si su prueba de COVID-19 sale negativa. Y si no se hacen la prueba, deben estar en cuarentena durante 10 días. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Venezuela registró en las últimas 24 horas 1.100 nuevos contagios por COVID-19, todos por casos comunitarios. La entidad que presentó más infectados es Caracas, así lo informó el vicepresidente de Comunicación Freddy Ñáñez a través de su cuenta en Twitter. Informó sobre la cifra de fallecidos con un total de 16 personas, comenzando con Caracas, con una mujer de 70 años, un hombre de 49 y un menor de edad. Mérida con 2 hombres, uno de 57 y otro de 80 años, seguido de Miranda con una mujer de 62 y un hombre de 56. Sucre con 2 mujeres
de 47 y 75. En Táchira, 2 hombres, 59 y 60 años. Finalmente, en Anzoátegui, una mujer falleció de 85 años. Y el presidente del Consejo Nacional Electoral, Pedro Calzadilla, recordó que este domingo 29 cierra el lapso para las postulaciones de los candidatos que deseen participar en los comicios regionales y municipales previstos para el próximo 21 de noviembre. Asimismo, Calzadilla destacó que el proceso es totalmente automatizado y se realiza mediante su portal oficial del CNE. Además, explicó que desde el 8 hasta el 22 de septiembre, las organizaciones con fines políticos podrán realizar las modificaciones y sustituciones de postulaciones, las cuales fueron admitidas durante la primera fase. El equipo del dirigente político Juan Guaidó solicitó a las autoridades chilenas evaluar sus políticas migratorias para evitar que los venezolanos caigan en manos de mafias organizadas al tratar de ingresar a ese país, a Chile. Aseguran que la situación que se vive con los migrantes venezolanos en la frontera entre Bolivia y Chile demuestra que una política migratoria restrictiva solo aumenta los pasos ilegales y la trata de personas. Además, condenan que este año haya fallecido 11 personas al intentar ingresar de manera irregular en Chile, por lo que señalan que es urgente que el gobierno de ese país, de Santiago de Chile, evalúe su marco regulatorio y permita una migración segura y humanitaria. En el mejor de los casos, solo 2 carreras diarias hacen los taxistas de diferentes líneas de la capital. Aseguran que cada vez es más difícil poder mantener operativo este servicio de transporte. Además de la baja demanda de usuarios, son varios los obstáculos que los taxistas deben sortear a diario, como la carencia de repuestos, el déficit del combustible y el deterioro de las calles de Caracas. Muchas líneas de la capital han perdido hasta el 50% de la flota vehicular de la que contaban en años anteriores. Depende, no sé. Puede salir una de 5 para el centro, para la Mercedes, para Chacaíto, por ahí, pero hasta ahí. Estamos haciendo un promedio de 2 carreras diarias y el promedio de cada carrera, te digo que yo llegué aquí a las 6 de la mañana y son las 12 del día. Cada 6 horas estamos saliendo con una carrera aproximadamente y estoy aquí en este puesto y puedes observar que mi compañero que llegó a la misma hora, estamos aquí y no hemos salido desde las 6 de la mañana. Con un par de carreritas al día, a veces una, en ocasiones ninguna. Por eso nos venimos de madrugada a esperar el turno que nos corresponda y bueno, por lo menos yo estoy desde las 5 de la mañana ahorita y todavía apenas que estoy llegando al primer lugar para cargar. Pero sí ha disminuido mucho. Te podría decir que en estadística estaremos bajando como un 30 o 40%. Para las personas requerir este tipo de servicio se ha vuelto un lujo desde hace unos cuantos años atrás debido al bajo salario que devengan. Y es que la carrera mínima oscila entre los 16 y 20 millones de bolívares. Si su objetivo es movilizarse desde el centro de la capital hacia el este u oeste, la tarifa podría salirle entre los 35 y 50 millones, mientras que movilizarse hacia el Aeropuerto Internacional de Maiquetía desde Caracas sale entre los 110 y 125 millones de bolívares. No, está demasiado costoso. En comparación con el poder adquisitivo, está muy costoso para... Porque está muy caro el taxi. Si busca rapidez y una opción más económica, se encuentran los mototaxis, donde la carrera mínima se encuentra entre los 8 y 12 millones de bolívares. Las diferentes aplicaciones de taxi son otra alternativa para aquellas personas que buscan inmediatez y seguridad en el servicio. Manuel da Silva, Televen. Una mujer de 59 años fue abusada y posteriormente asesinada en Higuerote luego de que ésta sostuviera una discusión con un hombre de 32 años. El Cuerpo de Investigaciones Penales, Científicas y Criminalísticas pudo determinar que la víctima, identificada como Judy de la Cruz, rechazaba a Luis Narváez, quien le decía que quería tener una relación sentimental con ella. Se pudo conocer que el día del incidente Narváez tenía alto grado etílico en la sangre. Se ofreció a acompañar a De la Cruz, pero luego de varios kilómetros o de varios metros hubo una discusión entre ellos, lo que generó que el sujeto la sometiera, la llevara a una maleza donde fue abusada sexualmente y luego le propinó varias heridas con un pico de botella hasta producirle la muerte.
En el municipio Ortiz del estado Guárico, el gobernador de la entidad, José Vázquez, entregó rehabilitadas las instalaciones de la cancha de usos múltiples Aníbal Pérez y el estadio de fútbol Juan Aponte. Recuperación de gradas, pintura de áreas deportivas, cerca, iluminación, demarcación y colocación de mallas fueron algunas de las labores que se realizaron para permitir la práctica de disciplinas deportivas como fútbol de campo, de cancha, voleibol, básquet, además de actividades culturales o recreativas, obra que representa la número 60 en ser mejorada durante los últimos años en el marco de un plan regional de optimización de instalaciones deportivas. Se conoció además que en esta misma localidad se realiza la recuperación de la cancha de usos múltiples Colinas de Bucaral. Desde el estado Guárico, Gianmirko Berardino, Televen. A esta hora hacemos una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, lo más destacado del panorama internacional. Cada 26 de agosto se celebra en todo el mundo el Día Internacional contra el Dengue, una enfermedad que se transmite por la picadura de mosquitos infectados. Provoca síntomas parecidos a los de una gripe como fiebre, dolores musculares y de cabeza, escalofríos, náuseas y vómitos. En ocasiones puede evolucionar hasta convertirse en un cuadro potencialmente mortal llamado dengue hemorrágico o grave. Iniciamos el recorrido internacional en Argentina, donde el presidente Alberto Fernández será imputado por un fiscal luego de esta fiesta que incumpliera el confinamiento, ¿no? Tan sonado evento. En los próximos días le harán llegar una notificación formal al mandatario argentino para indicarle que será investigado por violar la cuarentena el pasado 14 de julio de 2020. Por su parte, el abogado defensor espera la notificación del fiscal para proponer la preparación y reparación y que el asunto de la fiesta se resuelva la próxima semana. Este miércoles, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, aseguró que 10 millones de niños afganos requieren ayuda humanitaria de manera urgente. Destacó que al menos 1 millón de ellos puedan sufrir de desnutrición mortal por lo que resta del 2021. Entre tanto, anunciaron que el programa de alimentos de la Organización de las Naciones Unidas intenta recaudar unos $200 millones para alimentos. Vamos a Italia, donde los partidarios de legalizar la eutanasia obtuvieron más de 750.000 firmas con el objetivo de revertir la ley que prohíbe el suicidio asistido. Con esto, los organizadores superaron el umbral de 500.000 requerido para solicitar al Parlamento la celebración de un referéndum que permita, en caso de que sea ratificado, autorizar la ayuda médica para la muerte voluntaria de personas enfermas que necesiten esta ayuda para acabar con su sufrimiento. En España se derrumbó un edificio de 3 plantas en la localidad de Peñíscola, dejando varias personas atrapadas. De acuerdo a los bomberos y funcionarios de la Guardia Civil, es un llamado a la población a no acercarse a la zona y dejar libre los accesos para que pueda circular de manera rápida los servicios de emergencia. Al lugar del siniestro se trasladaron 5 dotaciones de bomberos, así como personal de las unidades de rescate y salvamento, la unidad canina y el equipo pesado para remover los escombros. El 36º torneo abierto de golf de Venezuela ya tiene fecha. Se realizará desde el próximo 30 de agosto y hasta el 4 de septiembre y por primera vez en los campos del Caracas Country Club. En la competencia participarán 280 golfistas, 220 en la categoría amateur y 60 en la profesional. Contará con los jugadores más calificados del país, junto a los de Alemania, Colombia y México. Venezuela está dando su abierto, un abierto de talla internacional, donde esperemos que el mejor jugador se lleve este trofeo y que los 280 jugadores de todas las categorías, caballeros y damas, tengan una excepcional semana de golf y que podamos tener un torneo de la calidad y de la categoría que ha sido el Abierto de Venezuela durante tantos años. De acuerdo al presidente de la Federación Venezolana de Golf,
Rafael Barrios, su principal objetivo es brindarle la máxima seguridad tanto a los jugadores como a los asistentes de esta competencia. Junto con el Ministerio del Deporte, junto con el IND, fuimos haciendo conciencia, validando todos nuestros protocolos y sumados a las normas de bioseguridad de aquí del Caracas Country Club, en un espacio totalmente abierto. Todo el torneo va a ser al aire libre. Es como ir a un parque. El que asista aquí, que además el público es reducido, va a estar siempre al aire libre. En la reunión logramos conversar con uno de los criollos que nos representará, Manuel Torres, quien está preparado para dejar el nombre del país en alto a partir de la semana que viene. He estado este año compitiendo bastante en el circuito mexicano y me ha ido bastante bien, entonces la verdad tengo buenas expectativas y la idea es venir acá obviamente a ganar el torneo. Siempre orgulloso de venir a mi país a competir y de representar a mi país siempre a donde vaya. El torneo iniciará con la clasificación de algunas categorías amateur, luego pasan al Pro AM y finalizan con la competencia a 72 hoyos. Mauricio Cruz, Televen. El atleta paralímpico de tenis de mesa venezolano Denisius Martínez cayó este miércoles en su debut en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 con parciales de 11-7, 11-8 y 11-9 ante el belga Froilan van Acker. Bueno, nos vamos a Europa con el fútbol. El Paris Saint-Germain rechazó la oferta del Madrid de vender al francés Kylian Mbappé por 160 millones de euros. Momento de una nueva pausa para publicidad en la primera emisión del noticiero. Así es, amigos. Bueno, antes de ir a la pausa, Adrián, vamos a enviarle saludo a una fiel oyente, fiel televidente del noticiero. Se trata de la maestra Sonia, de toda la audiencia por allá por Guarenas, Guatire, la maestra del Colegio Castelao. Así que muchos saludos. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Francisco López, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Ya venimos. Compartimos con Francisco López, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Francisco, muchas gracias, bienvenido. Vamos, yo diría, a repasar un poco las cosas en este contexto, ¿no? Y en este tiempo y en este momento. Sobre, bueno, el sector que tú representas, en fin, ya en anterior oportunidad hemos conversado, pero la verdad que no sé. Ha habido ciertos indicios, ¿no?, que apuntarían a que de nuevo la economía privada pudiera comenzar a reanimarse, en fin. Yo no sé si en tu sector pues se está viendo ese propósito o esa intención. Primero, muchas gracias, Carlos, por la invitación. La verdad es que nosotros no es el pudiera, ya existe, ya nosotros podemos ver hasta el año 2018 venía una tendencia a la baja. Primero, aclaremos, mercado primario, mercado secundario. Mercado primario, la construcción nueva, esa sí está totalmente detenida. Pero la razón principal para mí es que el mercado secundario bajó tanto de precio que no es negocio, nadie construye a pérdida, por mucho que intentemos. Entonces el mercado secundario venimos de un hueco muy profundo hasta el año 2018 bajando, pero ya el 2018 se detuvo la caída. Quizás coincide con la dolarización del país. Eso iba a preguntarte, ¿cuál es la razón fundamental para que...? Para mí es esa. A pesar de que las leyes en nuestro sector, por mucha dolarización que hayan desmontado el control de cambio, no aplican, y ahí es donde le hemos pedido al gobierno, sinceremos la situación. Por ejemplo, los alquileres. Hoy en día, desde el año 2018, 2019 crecimos 5%, 2020 crecimos 9%, 2021 primer semestre ya cerramos con un crecimiento de casi el 15%. Claro, venimos de tan abajo que la gente dice, no puede ser que hayan crecido. Claro, sí, hemos crecido. Sí, la gente se alarma porque es en el marco de la pandemia. Claro, pero fíjate tú cómo es la fuerza del mercado, cómo, y ahí destaco importantemente, nosotros los venezolanos la propiedad privada lo llevamos en el ADN. O sea, la gente quiere tener su propiedad, intenta tener su propiedad. Como es tan difícil la compra, porque somos de los pocos países de Occidente que tienes que venir con el 100% del dinero para comprar un rancho o la casa más importante, entonces lo que terminas es yéndote al mercado de alquileres. Mercado de alquileres lo que denota primero que el venezolano empieza a pensar en el futuro. Tú no haces un contrato a 12 meses, te vas a mudar con la familia sabiendo que a los 2 o 3 meses no vas a pagar. Eso no es verdad. La gran mayoría de venezolanos somos honestos, nosotros no somos tramposos. Hay una mayoría de inquilinos que sí paga a tiempo, paga normal. Oye, pero nadie en su sano juicio va a contratar en bolívares. Oye, ¿cómo tú y yo vamos a pactar algo dentro de 6 meses en bolívares? No tiene sentido. Entonces me obliga a irme por la parte ilegal. Nosotros como Cámara no nos gusta, no estamos de acuerdo, pero esa fuerza del mercado más bien le pedimos al gobierno, sincerémosla. Si la sinceramos, aparecen más unidades en el mercado,
porque la gente necesita ese ingreso, sobre todo la gente mayor que compró su apartamentico con todos sus ahorros, porque aquí se imagina la gente, no, el arrendador es el gran terrateniente que es dueño del edificio, no vale, aquí es dueño de un apartamento chiquito que con ese ingreso vive la familia. Porque no sinceramos la situación, aparecen más inmuebles en el mercado y baja el precio. Ahora, Francisco, cuando ustedes le han planteado al sector oficial esto, ¿qué respuesta le da? Bueno, hasta ahorita hemos venido en conversaciones, yo entiendo que nosotros debemos intentar hacer una ley para el equilibrio, para el centro, para todos los venezolanos. Por supuesto hay fuerzas de un lado y de otro que siempre tienden a empujar. A nosotros siempre nos dicen, es que antes solo la ley se basaba con los arrendadores. Y yo le digo, oye, pero es que ahora pareciese que la interpretación que le dan a una ley que no es mala, pero la interpretación es la que es mala, es que todo tiende al inquilino, porque no tendemos al venezolano, es decir, al 100%. Y hay arrendadores buenos y hay arrendadores malos, pero no persigamos a esos arrendadores malos. Pero hay inquilinos buenos y hay inquilinos que no pagan, que no son buenos. Persigamos los extremos, los chiquiticos además, no es la gran mayoría se trabaja, hace sus cosas honestas, paga a tiempo, intenta en medio de la pandemia. Hay un decreto que está vigente hoy en día de exoneración del pago por el COVID. Nosotros pusimos a las cámaras, ya somos 24 cámaras en el país, a la orden para atenderla antes de llegar a la Tsunavi o al Sundé, y la verdad es que no hemos tenido muchos casos. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente se termina poniendo de acuerdo. Ahora fíjate, otro detalle importante, a lo mejor es una percepción muy reducida, pero por lo menos uno la siente en ocasiones. De todas formas, dentro del mercado secundario como tal, como tú señalabas, también hay ventas. Se está vendiendo mucho apartamento usado, es decir, gente que pasa a otro apartamento, tiene un apartamento más grande, lo vende para irse a uno pequeño porque los hijos se fueron, en fin. ¿Cómo se está moviendo la dinámica allí? Se mueve, a pesar de eso yo tengo mi apartamentico que es mi patrimonio y con un poquito de dinero, o a veces hasta menos porque el apartamento pues está en mejor zona, vendo y con eso compro. Hay una ley de estafa inmobiliaria que prohíbe taxativamente el tema de la preventa. Imagínate tú, que está prohibido el año 2009, ya pasaron esos tiempos, vámonos a otros tiempos, donde tú me puedes entregar el 10, el 20%, ese dinero va a un banco, a un fideicomiso, reactivamos un poco la banca, con el remanente yo espero 90 días para que tú vengas y me pagues el saldo, o 180, cada quien que pacte los tiempos, y se reactivaría mucho más. Nosotros hemos visto las cifras, en actividad económica somos más de 25% de crecimiento solo en este año. O sea, ese dinamismo, la gente dice, no puede ser, bueno, en el mundo hay países que han crecido 300%. Yo me quiero fijar en esos países, no me quiero fijar en los sectores que por mala suerte, tenemos sectores, no sé, de turismo, por ejemplo, con las líneas aéreas paradas, con muy difícil transitar, entonces yo entiendo, el turismo está parado, pero nosotros como sector además podemos generar fuentes de trabajo inmediatamente. Y si logro reactivar o si logramos reactivar el mercado secundario y que empiecen a subir los valores, inmediatamente el mercado primario se activa. ¿Por qué? Porque entonces empieza a dar el número. Un constructor saca la cuenta y dice, bueno, me cuesta 1.000, lo vendo en 1.100 o 1.200, vale la pena. Ahora, no como ahora. Allí la variable clave, Francisco, fundamental diría yo, es que se mantenga ese perfil en cuanto a lo que es, digamos, la forma de cancelar, la forma de pagar, que es el dólar. Si tú modificas, digamos, ese patrón de referencia del dólar, que muchos dicen llegó para quedarse, y vuelves otra vez, que llegó la reconversión a partir del 1 de octubre, los bolívares eran, ahí vas a enredar otra vez las cosas. Absolutamente. Pueden convivir ambos, el bolívar devaluado o lo que tú quieras y ese dólar. Yo he escuchado claramente a los funcionarios del gobierno, y así lo creo, porque está allí que se desmontó el control de cambio, eso es legal. Pero hay dos artículos. ¿Y a ellos les fue mejor con eso? Claro, uno en la ley de arrendamientos y uno en la ley de estafa inmobiliaria que taxativamente prohíbe negociar en dólares. O sea, nosotros nos quedamos por fuera. Nosotros estamos como hace varios años, los productos que como no se podían comercializar en dólares no aparecían. Cuando tomaron la decisión, empezaron a aparecer los productos. Ahora hay que trabajar para que el venezolano tenga un salario para poder comprar los productos. Hay que trabajar para que el venezolano pueda entonces tener un dinero para comprar su vivienda. Pero yo te respondo, ya los alquileres han subido. Eso lo que denota es que si trabajáramos para que esa cuota de alquiler fuera para pagar un crédito al banco, oye, empezaríamos otra vez la rueda a caminar, empezaríamos a generar fuentes de trabajo, mercado primario, que es una fuente importante de trabajo, le pagaríamos bien, o sea, la rueda empezaría a caminar, poco a poco, pero empezaría a caminar. Tú acabas de mencionar el tema del crédito bancario. ¿Por qué no evaluar el gobierno, examinarlo, pero de verdad con mucha seriedad, la posibilidad alternativa de ofrecer créditos
en divisas, créditos bancarios en divisas. Yo sé que hay que modificar una serie de leyes, en fin, pero es una alternativa que surge también. Bueno, yo creo que eso ya tiene que ver ya más con medidas macroeconómicas. Sí. Nosotros, acuérdate que se restringió, hablaban del encaje legal, pero eso tenía que ver con que la hiperinflación estaba desatada. O sea, ahí yo veo un poco más complicado el asunto, pero yo te lo tengo la respuesta. ¿Por qué no vamos al sistema de valores? Estamos trabajando con la bolsa de valores. Ya. Hay gente que puede traer dinero al país, que ya empieza a confiar en el país, que lo meta a través de la bolsa, que emitan hay ingeniería financiera de primer mundo. A mí lo que me importa es saber que yo voy a pagar una cuota al mes al banco y que al final del camino ese apartamento, esa unidad va a ser mía. Con lo cual no me importa mucho cómo es el traspaso, el trasfondo, que si es un banco, que si es un fondo, que si es algo. Mientras sea legal, transparente, y creo que la bolsa de valores le puede dar esa transparencia, resolveríamos el problema. Esa es una buena alternativa, sabrás. Bueno, vamos a hacer una pausa, Francisco. Retornaremos enseguida para conversar con Francisco López, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Bueno, seguimos compartiendo con Francisco López, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Hablabas también posibilidades o tal vez una propuesta o varias para reanimar el mercado primario de la vivienda. En este caso, ¿qué se puede hacer? ¿Qué iniciativas se pueden tomar? Sí, primero, subir el valor del metro cuadrado, del valor del mercado secundario para que empiece a hacer negocios. Negocio, nadie trabaja a pérdida. Segundo, también tenemos que afrontar el tema del financiamiento. Ahí te decía antes, la banca ahora lo veo complicado, ya empieza a haber luces, ya empieza a haber reuniones, ya empieza a haber interés sobre todo de los banqueros. Pero bueno, eso tiene que ver ya con unas medidas macroeconómicas quizás un poco más complicadas que solo en nuestro sector. Pero entonces está la bolsa de valores, están los sistemas de valores, la Superintendencia Nacional de Valores. Yo tengo que reconocer que por lo menos está proclive a escuchar, a entender, y hemos discutido algunos mecanismos. Creo yo he empezado a recibir llamadas de gente de afuera que empieza a creer en el país a pesar de la situación. ¿Por qué? Porque los capitales, la verdad es que no se meten mucho con el tema político. Necesitan seguridad jurídica, como me dijo a mí alguien. Yo necesito que meter el dinero en Venezuela legal y sacarlo legal y que sea seguro. Bueno, tenemos que trabajar en dar esas condiciones. Si eso se da y lo hacemos a través de la bolsa, empezarían a aparecer los créditos a corto plazo para la construcción. Y ese crédito a corto plazo de construcción después lo podemos transformar en un crédito a largo plazo para el comprador. Ya hoy empieza a aparecer promotores inmobiliarios que están dando propio financiamiento. Conozco 2, 3, 4, 5 años de financiamiento. Tú me dirás, oye, que en Estados Unidos de 20 años llegó a 40 años. Claro, con confianza. Tenemos que ir construyendo esa confianza. Esa confianza no se decreta el domingo que viene, sino que empezaremos con 4 o 5 años, pasaremos a 10, después a 15, después a 20. La tasa de interés tiene que ser alta, porque no hay confianza, irá bajando, como cualquier economía. Yo lo que quiero es, mi sector lo quiero llevar a una economía real, tranquila, sin mucho aspaviento. Dejemos que trabaje solo, que genere la fuente de trabajo necesaria. Sí, claro, la certeza es fundamental en ese sentido y el compromiso. Claro, lo que existe también, Francisco, es el temor de que de repente te cambian las reglas del juego, te cambian la normativa, o sea, qué instrumentos tendrían que aprobarse, ¿verdad?, para que el inversor, no solamente nacional, sino foráneo, traiga dinero para la inversión en el sector inmobiliario. Honestamente, no existen. Hoy podemos tener todos los instrumentos que tú quieras y la semana que viene pueden cambiar. Tenemos que trabajar para generar las condiciones y que nadie se le ocurra cambiarlas otra vez, que se dé cuenta el país entero que la solución es que económicamente empiece a caminar y que políticamente resolvamos los problemas. Yo no estoy diciendo que todo está bien ni muchísimo menos. Tenemos unos problemas políticos serios, de fondo. Vamos a discutirlos, pero paralelamente no podemos parar la economía. El mundo no se va a parar mientras nosotros estamos discutiendo. Eso es como que me diga, oye, está el COVID ahí, pero como tengo unos problemas políticos, no importa, el COVID lo atiendo después. No, el COVID lo atiendo paralelo. Bueno, la economía la tengo que atender paralela, tengo que empezar a transitar ese camino económico y como en estos días leí las declaraciones, quiero recordar de Luis Vicente León, que hay un divorcio, yo lo vengo diciendo hace un par de años, tenemos que divorciar la economía de la política, no todo tiene que ir de la mano, la política tiene que generar las condiciones para que la economía transite, evidentemente, pero no bailar tan pegado que detengamos la economía porque nos detenemos nosotros y no podemos, el país no se puede detener más. Demasiados años parados. Lo que pasa es que te lo planteo porque hay cierta duda, incluso dentro del sector empresarial, sobre si
estas rendijas que comienzan a verse y comienzan a abrirse, pues pudieran multiplicarse siempre y cuando no sea una oportunidad para el gobierno, y cuando el gobierno vea que de nuevo, por alguna circunstancia, le va bien económicamente, modifique entonces la normativa y cambie las cosas. Eso sería un desastre, ¿no? Bueno, ahí venimos de la mano, yo también pertenezco y estoy ahí en el directorio de Fedecámaras, tenemos clarito el camino, sabemos lo que tenemos que hacer. Esto es como un partido de fútbol, tienes una rendija y tú me estás diciendo a mí, por si acaso vuelven otra vez a hacerte trampa, no juegues. No, vamos a jugar y después esa premisa la veremos, pero primero jugamos, primero recuperamos el país, primero le recuperamos el patrimonio al venezolano, porque además estamos en el peor escenario. Sales del país. El nivel salarial, el poder adquisitivo. Absolutamente. Entonces no puedo seguir diciéndole a la gente, usted no coma hoy hasta que yo llegue a un acuerdo político mañana. No, primero come y después llego al acuerdo político, o paralelamente, lo podemos hacer paralelamente, pero vamos a resolverle el problema al venezolano hoy. No tenemos más tiempo, la gente no espera más, de verdad. Ya ha pasado demasiado tiempo con esas premisas que cuidado después. No, cuidado. También que se preocupe el gobierno. En todo caso, si tú aplicas esa premisa, yo te respondo al revés. ¿Qué pasa si nos metemos por esa rendija, levantamos, en este caso, el patrimonio del venezolano, empieza la gente a cobrar bien y después discutimos los temas políticos, no pasa nada? Bueno, es como se lo comentaba yo hace algún tiempo a algún que otro funcionario del gobierno. Bueno, ¿ustedes tienen el poder político? Sí, evidentemente lo tienen. Eso no es lo que está en discusión. Pero abran los espacios para que la empresa privada pueda participar. Ustedes supervisan, ustedes establecen la vigilia necesaria, ustedes establecen reglas del juego que sean aceptables. Bueno, y ustedes por su lado, la empresa privada para el otro. Ustedes hagan su trabajo, que es el trabajo del gobierno, y a nosotros déjennos hacer nuestro trabajo. Evidentemente, ha habido gente que ha querido de este lado pasarse a la política y hay políticos que han querido venirse para este lado. Y ahí es donde tenemos que divorciarnos, cada quien que haga su trabajo. Nosotros vamos a dedicarnos como gremialistas a hacer que otra vez, como yo le digo a la gente, el político habla de expectativas futuras, de reglas de juego futuras. Nosotros tenemos que hablar de presente. Nosotros tenemos que resolver el problema a la gente hoy. Yo necesito un crédito esta semana para alguien, no dentro de un año, ni dentro de 2, ni dentro de 5. No podemos seguir esperando. Ahora, Francisco, tú me hablabas de interés, de factores de fuera, factores internacionales. ¿Son venezolanos o son de otra nación? No, ya empieza a haber gente de otras naciones que empiezan a llamar. Yo he recibido llamadas de gente interesada preguntando cómo son las condiciones. Por supuesto, la gente se imagina que primero emiten el cheque y después, invierten y después preguntan. Es al revés. Esto es un proceso que la gente empieza a preguntar, empieza a analizar, empieza a ver los rendimientos. Tú te consigues hoy en día que hay apartamentos que están tan baratos que cualquiera, oye, si hay gente que invierte en guerra, ¿cómo no va a invertir en Caracas, que fuimos de los primeros de las primeras capitales de Latinoamérica? Si alguien apuesta, dice, el país donde tú puedes apostar formalmente y ganar más dinero legal es Venezuela. Lo que tenemos que es generar las condiciones. Imagínate tú, Margarita, por primera vez tenemos la posibilidad de transformar lo que siempre soñamos, que Margarita iba a ser la isla del Caribe, la perla del Caribe. Bueno, vamos a ponerle el pecho todos a resolver el problema de la isla. Y que sea el gobernador el que tenga que ser. Y vamos a unas elecciones limpias, vamos a resolver el problema político, pero paralelamente vamos a desarrollar la isla. Eso lo podemos hacer entre todos los venezolanos. Sí, por cierto, en situación decadente se encuentra la isla. Totalmente. Pero podemos meterle inversiones a la electricidad, al agua, porque en otros países pasa. Y los países también tienen los mismos problemas que tenemos nosotros. Si se abrieran las posibilidades que también dentro de esa inversión participa el sector privado y que el gobierno entienda que el sector privado puede también incorporarse al tema de mejorar el agua, mejorar la luz, mejorar la vialidad y todo eso. Y ese monopolio, ese centralismo absurdo que no tiene sentido acabar. Y entiendo que tenemos que generarle confianza porque el gobierno también desconfía de nosotros, pero ellos tienen que dar el paso primero. Ellos son el papá de la familia, ¿verdad? El gobierno es como el papá de la familia. Dé el paso, confíe en nosotros, denos la oportunidad de demostrar que sí podemos hacer cosas por Venezuela. Y después vamos a desarrollar el partido, vamos a ver hasta dónde llegamos juntos. Bueno, gracias por tu comentario, Francisco, ubicarnos un poquito en el contexto de la situación y también por las reflexiones que deja, porque de verdad es una posibilidad que se abre, pero si no se aprovecha y si no dan la oportunidad para que se aproveche, pues seguiremos en lo mismo. Exactamente. Bueno, amigos, hacemos una pausa. Al regreso, arte y espectáculos en Lo Actual. ¡Feliz día,
amigos, bienvenidos a nuestra sección de Lo Actual. Como siempre revisaremos las noticias más destacadas en el mundo del entretenimiento. Les recuerdo que nos pueden acompañar interactuando a través de las redes sociales. Estamos en Instagram como @loactualpisotv, en Twitter @loactual y en todas mis redes sociales soy @chinciafd. Bien, seguimos hablando de cantantes y es que Post Malone y Jason Derulo actuarán en Rock in Rio, Brasil y Lisboa 2022. Cabe destacar que el espectáculo tendrá lugar los días 2, 3, 4, 8, 9, 10 y 11 de septiembre. Pasamos a otras notas y es que se está ofreciendo una importante recompensa para quien entregue a Laura Bozzo a la policía. Durante una reciente entrevista, el actor Alfredo Adame había comentado que él era el responsable de que el sistema de administración tributaria acusara a la conductora de televisión por cometer delito fiscal en México. Cabe destacar que un juez dictaminó que la peruana tendría que cumplir con prisión preventiva por un presunto delito fiscal que sobrepasa los 12 millones de pesos al vender un inmueble embargado por el SAT. No obstante, Bozzo no se ha presentado para cumplir su condena y se dice que se ha fugado de las autoridades. Con esta información, amigos de Lo Actual, llegamos al final de nuestro recorrido por lo más destacado del entretenimiento la mañana de hoy. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en la emisión meridiana y estelar del Noticiero Televen. Bueno, muchísimas gracias, amigos televidentes de esta primera emisión del Noticiero de Televen. Les dejamos nuestras cuentas en Twitter, @el_noticiero, y nuestra cuenta en Instagram, @el_noticiero Televen, para que sigan minuto a minuto lo que ocurre dentro y fuera del país. Recuerde que ante la presencia de las variantes del COVID-19 debemos redoblar las medidas de prevención, uso de tapabocas, lavado de manos y distanciamiento social. Estas medidas funcionaron en el pasado, están científicamente probadas y aprobadas por su efectividad. Si llega a presentar algún síntoma asociado a la enfermedad, no lo menosprecie, acuda de manera inmediata a los centros de salud. Y no se automedique, recuerde que la atención temprana es primordial para cuidar su salud. Bueno, llegamos entonces al final y como corresponde y lo establece el protocolo, nos ponemos nuestro tapabocas. Será hasta mañana, después del himno nacional a las 6:05 en la primera emisión del Noticiero de Televen.